Inmediato nos vamos hasta Colombia. El presidente Petro se está refiriendo al caso de Santa Rosa. La misma de Bolívar cuando le dijo a Santander que no iba a haber posibilidad de éxito ante la corona si no era con un ejército, no con guerrillas pequeñas, sino con un ejército popular, armado por los haitianos. Esa es la verdad. Así ganamos. Y es con el pueblo como podemos vencer aquí en el Amazonas. Lo que se nos ha planteado es un tema difícil, fundamentalmente para Leticia. Lo que hizo aquí prender una guerra, básicamente fue el deseo de Colombia de tener acceso al Amazonas. Y yo creo, ya el pueblo y la historia lo definirá, que cambiamos demasiada selva por ese deseo. También perdimos territorio en el sur, en el oriente. La actual mapa de Colombia es apenas un pequeño reflejo de que lo que fue la Gran Colombia antes, o lo que fueron los Estados Unidos de Colombia. Hemos perdido territorio entre más nos matamos. Esa es mi tesis. Y en el día de hoy también hay fracturas nacionales que hablan de lo mismo, de agarrarnos, de matarnos entre nosotros cuando tenemos es que defender nuestra nación. Por eso ayer se escucharon voces terribles. Una prensa cuyos dueños no viven en Colombia. Entonces ya no saben si son de Colombia o de Perú, o más bien creen o quieren ser de los Estados Unidos de Norteamérica, ya viven. Y entonces creyeron que era la oportunidad de callarle la boca a lo que ellos creen es su enemigo, el presidente de Colombia, porque quiso que los salarios crecieran. Pues bueno, el 1 de enero del año entrante, el presupuesto ya está presentado al Congreso de Colombia. Todos los soldados regulares de este ejército que hoy conmemora 215 años tendrán un salario mínimo de 1.300.000. Fue una decisión que aún en medio de afugias, porque nos han querido financiar, todos lo saben, quisimos conservar. Nos dicen glotones, nos dicen que malversamos el presupuesto de funcionamiento, que hacemos crecer el presupuesto de funcionamiento, pero el presupuesto de funcionamiento se divide entre entregarle dinero a la salud y la educación a los municipios, todos de Colombia, hacer crecer la salud y la educación, entre pagar la fuerza pública y entre pagarle a los pensionados de Colombia. Y nosotros le hemos pagado a todos los pensionados de Colombia y vamos a aumentar el presupuesto el año entrante para que 3 millones de viejos ganen un bono pensional a lo largo y ancho del país y puedan comer simplemente. Y nosotros hemos elevado el presupuesto de la fuerza pública porque queremos en primerísimo lugar que la gente que lo integra, hombres y mujeres jóvenes, la inmensa mayoría, tengan con qué vivir y sus familias también, comer. Porque si el ejército que les pide, o la nación que les pide el sacrificio físico, hasta el de la vida, no tiene como contraprestación por lo menos la mínima dignidad personal y familiar, pues ¿cómo se va a combatir en esas condiciones? Al final gana el hambre. Con el hambre no se puede combatir. ¿Y cómo vamos a impedirle que la gente de Colombia tenga los recursos suficientes para la educación y la salud? Sí, como nunca antes en la historia de Colombia tenemos gente joven en la universidad, 2,5 millones. Sí, como nunca antes en la historia de Colombia hemos sacado gente de la pobreza a tal punto que el porcentaje de pobres es el menor que ha tenido la historia de este país. 2,5 millones sacamos. Sí, hasta como nunca en la historia de Colombia hemos reducido la tasa de mortalidad infantil, que se debe al sistema de salud que ahora implementamos. 40% en 3 años, por favor. Un éxito que me enorgullece en el alma.
Solo con seguridad social, con justicia social, podremos disminuir la inseguridad. Y la inseguridad hoy se arrincona, y no lo dicen, en las fronteras de Colombia y en los puertos de Colombia, y abandona todo el demás territorio nacional. Y por eso llega aquí a Leticia, aquí a la triple frontera, llega. Y por eso tenemos que hablarlo con claridad. La selva amazónica no tiene como enemigos a los colombianos. Hoy, el monumento de un hacha sobre un árbol milenario ya no es monumento. La bioeconomía será la cuarta rama mundial de poder económico. Aquí estamos llenos de la posibilidad de bioeconomía. Solo se necesita juntar el cerebro a la selva, como los indígenas algún día lo hicieron, pero ahora todos y todas, para vivir de la bioeconomía, no de tumbar los árboles. Y en esto hemos conversado con el pueblo amazónico, tanto el indígena como el que no es indígena. Y de esa conversación rápida tienen que salir las medidas económicas que permitan que aquí toda la juventud pueda estudiar, que aquí sea la ciencia, que aquí se pueda vivir bien, con dignidad, en medio de la selva. Eso es Leticia, entre otras cosas. Y esa búsqueda entonces nos dice que no son los peruanos los enemigos de la selva, que no son los colombianos, que no son los brasileros, los ecuatorianos, ni los venezolanos más adelante, ni los guyaneses. La sociedad que vive en la selva amazónica, la cultura amazónica, debe ser el principal aliado de la selva. Y la selva es la posibilidad de vida de la humanidad toda. Por eso el mundo tiene que ver esta tierra y tiene que ser corresponsable con nosotros, nosotros los primeros, porque somos soberanos de que la selva no se apague, no se queme, que sus ríos no se sequen, que el delfín no muera ni muera el pez, que la selva pueda ser el sostén de la humanidad y del pueblo amazónico. Por eso no es Perú el enemigo, pero eso no significa que entonces, como antaño en el siglo XIX, como antaño en el siglo XX, como antaño en las 2 décadas pasadas, nos dediquemos a perder territorio. Aquí Colombia ha decidido no matarse más entre sí. No escuchamos ya las voces de los viejos patriarcas condenándonos a la muerte, a las estirpes condenadas. 100 años de soledad se acabó. Lo que queremos aquí es unir la nación bajo objetivos comunes para resolver problemas comunes. Y uno de esos es de si podemos vivir en el planeta o no. Y de ese objetivo depende si somos capaces de salvar la selva amazónica o no. Así que yo invito al pueblo peruano, bolivariano también, al pueblo ecuatoriano, al pueblo brasileño cercano aquí a nosotros, vecino por la tierra, al pueblo venezolano a juntarnos en salvar la selva amazónica. ¿Y quién es el enemigo? No podemos perder la vista. El enemigo son mafias que aquí vienen de todos los países, las mafias más grandes armadas, dispuestas a matar, porque quieren que el río Amazonas no lleve bioeconomía al mundo, prosperidad a los pueblos, sino que quieren que lleve cocaína y minería ilícita. La minería destruyendo otra vez el árbol, otra vez el hacha sobre el árbol, destruyendo la vida. En la selva amazónica no debe haber minería de ningún tipo, porque de eso vive o depende la humanidad entera. Y saber vivir de la selva implica ciencia, pero la mafia no trae la ciencia, trae la muerte.
y se viste de diversos colores y siglas, unos del Perú, otros del Brasil, otros de Colombia, y aquí van cruzando los caminos llevándonos hacia los espectros de la muerte para que nos abracen. Por tanto, ahí está un enemigo que paga, que tiene dinero a granel, que entrega mochilas a cualquier ciudadano que no tenga el corazón brindado ante la codicia. Y la codicia puede acabar con la selva, como nos lo mostró José Eustacio Rivera. La codicia puede llevarnos a una vorágine tal en que la selva amazónica desaparezca, y si desaparece, desaparece el pueblo del Amazonas y desaparece la humanidad. Por eso el Perú aquí tiene que responsabilizarse de lo que está haciendo. No voy a hablar de su gobierno, su política interna me es vedada, aunque sí quisiera opinar. Porque la Convención Americana de Derechos Humanos debe prevalecer. Pero sí puedo hablar de la frontera. Aquí hemos leído los tratados que se firmaron allá otras generaciones, cuando peruanos y colombianos se mataron en estas tierras. Ese tratado debe ser una constitución para los dos pueblos. Es ley allá y es ley en Colombia. En su entonces se aprobaron por los congresos. Y ese tratado es claro en afirmar una serie de pautas que trataban de alumbrar como la linterna de Diógenes el futuro. Claro que los ríos cambian, porque están vivos, porque el planeta es un fluir, y el principio del fluir es la contradicción, porque nada está quieto, lo que se inquieta se muere. El agua estancada se muere, y el agua no se estanca por sí misma. El agua fluye, y el río fluye, y cambia completamente como cambia la historia, si no, no serían posibles las transformaciones en la historia de un pueblo. Y ese río ha cambiado, y lo preveía el tratado. El tratado dijo: la frontera es la línea que se traza con los lugares más profundos del río. A eso le dan un nombre extranjero. La línea más profunda del fondo del río hoy no está cerca a Leticia, está más al sur. Y dijo que si surgían islas, que surgen, muchas han surgido, entonces habría un acuerdo común entre los dos gobiernos antes de definir si es colombiana o es peruana. Y entonces que me expliquen por qué a la que llaman isla de Santa Rosa ha llegado un helicóptero ruso con militares, si esa isla de común acuerdo no se ha decidido que sea del Perú. Si el tratado dice que es de común acuerdo, ¿cuándo nos hemos reunido para decir que esa isla debe tener un alcalde y una bandera peruana y no colombiana? Yo no voy a decir que la isla es colombiana, eso no dice el tratado. El tratado dice: nos reunimos y acordamos. ¿De quién es la isla que surge nueva? Porque no solamente va a surgir esa, sino muchas otras. Miren el peligro. Va a surgir de tal manera que Leticia queda en tierra firme sin acceso al Amazonas. ¿Y de qué ha vivido Leticia si no es del río Amazonas? ¿Y acaso esa no fue el móvil de la guerra? Acceder al río Amazonas. ¿Y acaso el Tratado de Río de Janeiro de 1934 no dijo que Colombia tenía derecho al acceso libre al Amazonas e incluso a una navegabilidad multinacional? ¿Qué va a hacer Leticia si no tiene río? ¿A dónde irán sus familias? Si una línea en la tierra a lo largo de lo que hoy es el río Amazonas será la frontera con Perú. Yo creo que ese destino no es el que se trazó
en el tratado de 1934. No se ha cumplido el tratado, Perú lo violó. No se hizo el acuerdo para definir de quién la isla. Anda la prensa colombiana buscando una tesis, que es la tesis peruana, de que la isla de Santa Rosa es simplemente una extensión de la isla de Chinerí. No, tenemos las pruebas técnicas científicas. La isla de Santa Rosa no es una extensión de la isla de Chinerí. La prensa de Colombia está equivocando al pueblo de Colombia. La isla de Santa Rosa surgió nueva después de los años 50, creo. Y al surgir nueva, el tratado lo que dice es que los dos gobiernos se ponen de acuerdo. Y Perú le ha sacado la maleta a ponernos de acuerdo. Y yo no les voy a prevenir, simplemente los invito a ponernos de acuerdo antes que las mafias ganen. Porque esto mismo que le dije al presidente Trump, no personalmente, porque nunca ha querido hablar con un bolivariano, sino a través de sus funcionarios, se lo digo, los que quieren romper las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, yendo allá a los Estados Unidos con chismes, mentiras y calumnias, tratando, no sé, de defender su patriarca, ese no es mi interés. Esos que han ido allá quieren es que se rompan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, y eso tiene un objetivo, un ganador. El ganador neto de que se rompan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se llama el narcotráfico. Y el ganador neto en que se rompan las relaciones entre Colombia y Perú se llama el narcotráfico. Son mafiosos los que intentan a través de los gobiernos separar los pueblos, porque separados los pueblos trafican y subyugan a los pueblos para que les ayuden a traficar. El río Amazonas no es para la cocaína, el río Amazonas es para la vida. El río Amazonas en sí mismo es vivo. Y yo quiero que el pueblo peruano y el colombiano sigan comerciando. Que es que hay peruanos viviendo en la isla de Santa Rosa, pues que vivan. ¿Cuál es el problema? Que vivan en Leticia, como colombianos viven allá. El problema es quién ejerce la soberanía. Discutámoslo, discutámoslo. ¿Qué va a pasar con la línea más profunda del río Amazonas? ¿Vamos a romper el tratado entonces de 1934 o lo mantenemos? Ahora han aceptado, ayer creo, canciller, usted me dirá, en el día de ayer, después de este desencuentro, han aceptado que por fin desde el año 2017 se configure una reunión de la Comisión Mixta Permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana, sigla COMPERIF, que nació del cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro 1934. Es el encuentro de los dos gobiernos, con sus delegados. No están los pueblos, lamentablemente, deberían, pero esta es una institución creada desde hace décadas. Los pueblos deben encontrarse. Es más, los pueblos peruano y colombiano deben definir qué queremos hacer con el río, con las selvas amazónicas y el universo al final, porque estamos aquí en uno de los centros del corazón vital del mundo. ¿Qué queremos hacer? Invito a las organizaciones indígenas, campesinas, ciudadanas en general, a las mujeres en primer lugar, a las organizaciones culturales amazónicas, a las universidades, que deben crecer más aún, a que se reúnan con sus homólogos peruanos, ojalá brasileros, y discutamos popularmente qué hacer comúnmente. ¿Nos vamos a una guerra
abandonamos el territorio para las mafias para que subyuguen a sangre y fuego a la población, o llegamos a un acuerdo tripartito, un acuerdo que tiene como corazón el Amazonas y la salvación de la selva amazónica, porque salvamos a la humanidad. Si entramos en guerra aquí, sería como decirle a la humanidad que no hay esperanza porque su tercer pilar climático va a perecer. Y Petro no es hombre de guerra, aunque sabe de la guerra. Nosotros hablamos primero y es mejor hablar siempre una y otra vez hasta que se agote la palabra. Si el comparif no funciona, iremos a la demanda internacional. Y esta vez, con la juridicidad internacional que dimos gala de entender en la defensa del mar territorial de San Andrés. Y habrán otras medidas. Y una de esas es fortalecer nuestra soberanía, generales y almirantes. Y pueblo. La soberanía es popular, es en primer lugar del pueblo. Pero aquí tiene que fortalecerse la Armada. Le he pedido a la Armada, estaba en mi campaña, en el programa de campaña que se entregó y en el plan de desarrollo, por tanto, el desarrollo de una navegación de transporte civil por los ríos amazónicos. Ya colocamos un buque, lo echamos al mar. No sé por dónde andará por este instante, cómo se irá para traerlo por aquí. Está todavía en Cartagena, hay que traerlo. Ese va por los mares. Pero hay que tener buques, hospitales, buques, de pronto es una palabra muy grande para las profundidades de varios ríos amazónicos. El aparato de salud del Amazonas, que debe ser fluvial fundamentalmente. Y tenemos que tener la navegabilidad del transporte para las personas, no solo para los militares, que obviamente se necesita, pero la navegabilidad civil del río Amazonas hay que proyectarla, aprovechando que podemos navegarlo sin ninguna limitación. No es para la mafia, es para el Estado y es para la sociedad. Y en esa medida el puerto de Leticia tiene que crecer. Hemos mirado su aeropuerto, tiene que ser centro de turismo. Los barcos que surquen el Amazonas hasta Manaos o al otro lado, o hasta el Atlántico, deben ser barcos nuestros también. Y aquí tiene que haber un centro de recepción de turismo internacional, de tal manera que si se nos va secando el brazo del río, nos va llegando el turismo en cantidad. Y si el brazo del río se está secando, la frontera de Colombia no es el brazo seco, es la línea más profunda del lecho del río Amazonas. Y ese principio no se puede abandonar. Si el brazo seco del río, si el brazo del río Amazonas que pasa por aquí se va secando, entonces la frontera de Colombia va hacia el sur. Y el pueblo de Leticia, su municipio, sigue y mantiene su contacto con el río y sigue siendo puerto internacional. Ese es el objetivo. Y es lo que vine aquí a proponer en la defensa, y por tanto me corresponden los pasos diplomáticos que por ahora hay que seguir y que ojalá sean los pasos que nos lleven al acuerdo. Una declaración del Estado colombiano. No habla aquí Gustavo Petro como persona. No habla aquí Gustavo Petro como presidente de la República y jefe de gobierno. No habla Gustavo Petro como jefe de administración o como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Aquí hablo como jefe de Estado de todo el Estado de Colombia. Y declaro, declaración del Estado colombiano, posición nacional en relación con la soberanía de la denominada isla de Santa Rosa
sobre el río Amazonas. El presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de su deber constitucional de defender la integridad territorial y los intereses del pueblo colombiano, en un momento en que la unidad nacional y la firmeza en la defensa de nuestra soberanía cobran un valor especial, se permite declarar que: 1. La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas. 2. La ley por medio de la cual crea el denominado Distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. 3. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. 4. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el acta adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12. 5. Reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que impulsará las acciones para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934. 6. Recibe con beneplácito la invitación del Gobierno de Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre del 2025 en la ciudad de Lima. Finalmente, Colombia reafirma su compromiso con la integración regional, la paz y la diplomacia como camino para buscar la solución. Leticia, Amazonas, 7 de agosto del año 2025. Gracias a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de Leticia. Gracias a ustedes, jóvenes de la patria, soldados de Bolívar, por exponerse a este sol como la ciudadanía. Oficiales de Bolívar, rompan filas. Gracias, muy amables. Muy bien, esas han sido las declaraciones del presidente Petro en Leticia. Él ha leído un pronunciamiento, varios puntos, y en los cuales señala que Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa. Ha señalado también que el Perú ha aceptado que Perú pueda conversar sobre el tratado que ha firmado con Colombia en 1920 y ha señalado también que no tienen por qué dejar de salir al río Amazonas. Ha señalado que Leticia se moverá más al sur para llegar siempre hasta el río Amazonas.
En unos momentos más vamos a presentarles nuevamente esta declaración de Gustavo Petro, donde básicamente señala que no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla de Santa Rosa. Vamos a presentarles nuevamente esta declaración que ha hecho el presidente Petro, Gustavo Petro, en Leticia sobre la isla o sobre el distrito de Santa Rosa. Escuchemos. El presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de su deber constitucional de defender la integridad territorial y los intereses del pueblo colombiano, en un momento en que la unidad nacional y la firmeza en la defensa de nuestra soberanía cobran un valor especial, se permite declarar que, 1. La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas, con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas. 2. La ley por medio de la cual crea el denominado distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada y establecer límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. 3. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. 4. El acto unilateral de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el acta adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934, en especial en su artículo 12. 5. Reitera su disposición para reactivar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, COMPERIF, que impulsará las acciones para garantizar el cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro de 1934. 6. Recibe con beneplácito la invitación del Gobierno de Perú para participar en la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana COMPERIF, que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre del 2025 en la ciudad de Lima. Finalmente, Colombia reafirma su compromiso con la integración regional, la paz y la diplomacia como camino para buscar la solución. Leticia, Amazonas, 7 de agosto del año 2025. Gracias a todas y todos los ciudadanos y ciudadanas de Leticia. Gracias a ustedes, jóvenes de la patria, soldados de Bolívar, por exponerse a este sol como la ciudadanía. Muy bien, este ha sido el pronunciamiento de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Vamos a esperar qué es lo que dicen las autoridades peruanas. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa, retornamos con más.